Bueno, de la sección 2.6, pues ya presentamos eh, la excepción de apuntador nulo o null pointer exception. Y al final de esa sección comentábamos que pues está disponible en las últimas versiones de Java la clase optional. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata esta clase. Pues es una clase de envoltura, un wrapper, como se comenta. Igual como las clases de envoltura que está para los tipos primitivos. Recordarás, por ejemplo, que para el tipo primitivo int tienes la clase envoltura integer, o para el tipo primitivo double tienes la clase envoltura double con D mayúscula. Entonces, bueno, en el caso de optional, pues es, digamos, algo similar, porque pues puede tener bueno, el valor de un tipo dado o en su defecto null. Bueno, para entender mejor cómo hacer uso de esta clase, se va a trabajar, bueno, se hace mediante un ejemplo y recordarás que por allá cuando estábamos, bueno, en la sección anterior, comentamos sobre la clase banco y decíamos que esta permite manejar una colección de cuentas bancarias, y en particular veíamos que tenemos el método getElemento, que en ese momento lo que hace es, sí, lo que hace es devolverte una cuenta bancaria, que posiblemente, bueno, en el caso de que la haya encontrado de acuerdo al número de cuenta que se le haya dado al método, a getElemento, o te puede devolver null, ¿verdad? Bueno, para poder utilizar esta clase optional está dentro de este paquete util, y por lo tanto, pues es necesario que en el caso de que la vayan a utilizar, pues entonces dentro de las sentencias import pongas una como la que te estoy marcando, ¿no? Import Java util optional. Ujú. Bueno, y entonces esto por supuesto en la clase banco. Y la manera como se va a modificar el método getElemento, pues es la que se muestra enseguida. Entonces, ahora ya no le vamos a decir que devuelva como hace rato algo que es del tipo eh, cuenta bancaria, sino que va a regresar algo que es del tipo optional. Y en este caso, optional es una clase genérica, por lo tanto, pues tenemos que indicarle cuál es el tipo, el tipo parametrizado que queremos utilizar. En este caso, pues vamos a querer que sea algo de tipo cuenta bancaria. Entonces, bueno, esa sería la única modificación que tenemos que realizar en la cabecera del método getElemento. Estamos modificando el tipo que devuelve getElemento, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces, ahora, ahí en optional, como vamos a ver, puede ser posible que en un momento dado tenga pues una cuenta bancaria, o puede ser que no tenga nada, y si no tiene nada, pues eso significa que tiene null. Bueno, entonces, bueno, aquí abajo se sigue desglosando el método getElemento. Y bueno, además de ese cambio que estamos ahí aplicando a la cabecera de getElemento, no nada más es lo único que tendrías que modificar en esa clase banco, sino que también tendrías que ajustar el código que está en el método depositar dinero eh, y retirar dinero, porque esos métodos se están utilizando a getElemento, y por lo tanto, entonces, como ya no va a estar devolviendo algo que es del tipo cuenta bancaria, sino que es en este caso optional con cuenta bancaria, pues entonces habría que ajustar los códigos. Ahorita vemos cómo se lleva a cabo, ¿no?
Entonces, la ventaja que tiene aquí de decir que el método va a devolver optional es que ya nos queda a nosotros como programadores claro de que eh, de esa envoltura que se hace puede tener efectivamente una cuenta bancaria o bien podría tener null. Y en cambio, si lo dejamos, bueno, si lo revisamos como estaba previamente, pues simplemente pues sabemos que va a devolver una cuenta bancaria, pero pues no tenemos certeza de si efectivamente es un objeto válido o no. Y, y entonces aquí, el, eh, en el caso de que efectivamente tengas una cuenta bancaria válida, pues entonces habrá que hacer que el método envuelva esa cuenta bancaria con optional, ¿no? Y para hacer la envoltura, pues entonces el método que debe de ser utilizado es off. Este es, por supuesto, un método de clase de optional. Y bueno, ahí en el código, bueno, podemos ver cómo se realiza. Recordarás tú que anteriormente lo único que teníamos en esta parte cuando efectivamente se había encontrado la cuenta, lo que teníamos como resultado de eso era que teníamos el return y después de la lista de cuentas bancarias sacábamos una cuenta bancaria de acuerdo con el índice, ¿no? Pero bueno, pues ahora lo que estamos aquí agregando, bueno, o lo que se está indicando es esta envoltura que se hace con el método de clase off, de la clase optional, ¿no? Y en el caso de que no se haya encontrado un objeto cuenta bancaria, entonces tenemos que envolver, bueno, el, el valor null con optional y bueno, pues eso se va a indicar haciendo la llamada a este método de clase llamado empty y de esa manera pues entonces estamos haciendo que el valor optional sea empty o nulo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se está modificando entonces en el método getElemento y para que quede entonces como se muestra como lo tengo ahí marcado, ¿no? Bueno, entonces esos son los ajustes que se hicieron al método getElemento. Y como dice aquí, pues entonces ahora bueno, cuando ya estés trabajando al método, pues ya no vas a tener algo que es del tipo cuenta bancaria, porque ahora tienes algo que es del tipo optional y que está parametrizado con cuenta bancaria. Entonces, una instrucción como esta, como la que teníamos hace un momento, pues ya no tiene sentido porque, pues como se indica, pues getElemento ya no devuelve algo que es cuenta bancaria, sino que estaría devolviendo algo que es optional cuenta bancaria. Y entonces, para poder utilizar la cuenta bancaria que está envuelta por optional, pues entonces habrá que utilizar un método de optional que nos permita sacar al elemento, ¿verdad? Bueno, como dice aquí, para evitar ese error de compilación, por esa modificación que no se ha hecho, pues primeramente hay que revisar si un valor válido o si un objeto está envuelto de la clase optional. Y para hacerlo, bueno, está disponible el método isPresent con el objeto devuelto, que te estaría devolviendo true en caso de que tengas un objeto válido y false en otro caso, ¿no? Entonces, el, el código donde se está utilizando el método getElemento, habría que utilizar ahora el método isPresent para que en el caso de que tengamos un objeto válido, pues entonces pues lo pongamos dentro de dentro del cuerpo que tendría esta estructura if. Bueno, entonces pues ya tu código pues quedaría como se muestra aquí.
si tienes un objeto válido, pues entonces volvemos de nueva cuenta a llamar al método getElemento con cuenta, pero anteriormente utilizábamos después de eso, utilizábamos el método getNombre, porque en ese momento getElemento te devolvía algo que era del tipo cuenta bancaria. Pero ahora, pues lo que tenemos que hacer es desenvolver al objeto, y para eso, pues hay que utilizar el método get. Bueno, eh, esa sería, bueno, una opción, utilizando este método ifPresent, que bueno, lo tengo por aquí disponible, demo apuntador nulo con optional. Bueno, parece que no lo tengo. Demo apuntador nulo. No, bueno, no lo tengo. Lo deja ver si está en otro lado. Ah, ok, está en el 14. Ok. Entonces, ¿qué necesito hacer? Cap 14. Demo apuntador nulo con opción. Aquí está. Bueno, pues ahí está el. Ahí está el. No, no es cierto, este no es. Este es otro. Perdón. Sí, uno es isPresent y el otro es ifPresent, que es el otro. Bueno, ahorita déjenme salgo de aquí y ahorita lo vemos. Bueno, ¿qué hay con el ifPresent? Bueno, como dice aquí, este método ifPresent va a recibir un objeto de la interfaz funcional consumer. Esta es una de las interfaces fuera de caja que, bueno, de las cuales se habló en el capítulo 1, y ahí en el cuadro 1.1 está su descripción. Y entonces, esta interfaz funcional, recuerda que una interfaz funcional solamente tiene un único método abstracto. Entonces, su único método abstracto, que en este caso es accept, va a recibir un solo parámetro de cualquier tipo escogido para la interfaz genérica, y el tipo devuelto, bueno, en este caso es void. Entonces podemos llamar al método ifPresent. Recuerda que todas las interfaces funcionales las puedes implementar vía una expresión lambda, y eso nos simplifica muchísimo el código porque te evita tener que escribir una clase anónima o una clase interna. Por eso es importante la expresión lambda. Bueno, entonces, ok, vamos a ver la clase esta demo apuntador nulo con optional. Bueno, pues aquí está la clase. Es parecida a las que habíamos visto anteriormente. En la línea 4 declaras algo del tipo banco, creas el objeto, luego agregas dos cuentas. Después pides que se ingrese un número de cuenta para ser buscado. Se hace la búsqueda correspondiente. Y entonces aquí cuando se llama el método getElemento, se está en este caso, bueno, utilizando de la clase object el método ifPresent, que como ya habíamos dicho, vamos aquí a hacer una llamada con la interfaz funcional que estaba acá comentando, que es consumer, y esta estará implementando al método accept. Entonces, ¿cómo lo va a estar haciendo la implementación? Bueno, pues es simplemente hacer una salida a pantalla con
la llamada al método getNombre del objeto valor. Ahorita vamos a ver que, bueno, esta, esta llamada, o bueno, o la ejecución de este código que está en esta expresión lambda, va a ser ejecutada cuando, cuando la clase object tenga un objeto válido. En caso de que no lo tenga, pues simplemente no se hace nada. Muy elegante, ¿no? Bueno, veamos. Bueno, decíamos que primeramente, bueno, pues llamas a getElemento que te devuelve un objeto tipo optional con cuenta bancaria, ¿verdad? Y enseguida utilizamos este método ifPresent que es de optional con una expresión lambda para hacer la implementación del método abstracto de la interfaz consumer, que decíamos es el método accept. Y la entrada o el parámetro que se le está pasando a ese método abstracto lo vamos a identificar con este nombre valor y que vendrá a ser pues el elemento guardado en el objeto optional, que en este caso pues es del tipo cuenta bancaria, en el caso de que haya encontrado la cuenta, o en el caso de que no, pues tendrá null, ¿verdad? Y entonces el método ifPresent, esta es la parte interesante, estará ejecutando la expresión lambda solo si el elemento guardado es un objeto válido. De otra forma, pues no hace nada. Entonces, cuando ustedes ejecutan esta clase demo apuntador nulo con optional, si yo lo pongo aquí Java demo apuntador nulo con optional, veamos el resultado. Le pongo 001, pues me aparece Juan. Lo vuelvo a ejecutar y le pongo 004 y pues vimos que no hizo nada. Entonces, solamente va a mostrarnos el nombre cuando tenga un objeto válido. Cuando no lo tenga, este método if optional, perdón, if present, pues no estaría ejecutando la expresión lambda que se le asoció, ¿verdad? Bueno. Entonces, con este tipo optional previene a los programadores que el valor null puede ser regresado y se asegura que se desempaque ese valor antes de proceder. Con eso, pues evitas precisamente pues, lo que es el null pointer exception. Y además, bueno, pues hay varios métodos que te evitan la necesidad de revisar valores null en el código. Si ustedes revisan o volvemos al programa, pues para nada, aquí está involucrado null. Acá implícitamente este método ifPresent es el que se encarga de lidiar pues precisamente con esa parte, ¿no? Con el null. Entonces, esto hace pues todavía a nuestros códigos pues más elegantes, ¿no? Entonces, bueno, y compactos.